Mi nombre es Indigo Walker. Tengo 72 años, soy viuda, y durante la mayor parte de mi vida dirigí una pequeña panadería en Savannah, Georgia. Horneaba pan y tartas para los vecinos. Crié a mi hijo, y vertí cada gota de mí misma en mi familia. Pense que mis sacrificios siempre significarían algo, que el amor me protegería. Nunca imaginé que algún día me sentaría en mi propia mesa a escuchar palabras lo suficientemente afiladas como para cortar todos esos años. Aquella noche solo quería paz. Quería calidez. Cociné pollo con hierbas, arroz con verduras y una ensalada fresca del mercado. Pulí la cubertería hasta que brilló, y puse la mesa con copas de cristal que solo usaba en los días festivos. Encendí 2 velas, y observé su luz parpadear contra las viejas paredes de madera. Esta era mi casa, mi historia, cada rincón estaba lleno de recuerdos de haber criado a Ralph, mi único hijo. Cuando Ralph y su esposa Sarah llegaron, lo noté todo. Los hombros de Ralph estaban caídos, como si la vida lo hubiera desgastado, y evitaba mirarme a los ojos. Sarah entró en la habitación con un vestido rojo que brillaba como el fuego. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa que llevaba justo antes de lanzar un golpe. Sentí un escalofrío incluso mientras las velas seguían ardiendo. Nos sentamos juntos, con los platos llenos y las copas tintineando suavemente. Intenté hablar de recuerdos felices, recordando a Ralph cuando era niño, como solía ayudarme a amasar la masa o a robar cucharadas de glaseado. Él apenas asintió, mirando su teléfono con los dedos tamborileando nerviosamente. Sarah miró a su alrededor, sus ojos recorriendo los viejos muebles y las fotos. Familiars. Esta casa se siente tan vieja, dijo con una risa burlona. La casa de mi madre es moderna, abierta y llena de estilo. Me obligué a seguir sonriendo. Carasilla Caraculcha. Cada plato de esa habitación era una parte de mi vida. Yo no veía cosas viejas. Veía amor cosido en las telas, e historias escritas en la madera. Level poster a la mesa, un cuencoda. Pudín de vainilla. Ralph lo había adorado de niño, siempre dejaba el cuenco limpio y me decía que era la mejor cocinera del mundo. El dulce aroma llenó el aire, y por un breve segundo pensé que quizás la noche aún podría terminar en paz. Las velas titulaban, la plata brillaba, y Seni Esperanza. Entonces Sarah se recostó en la silla, apoyando el tenedor en el plato. Sus ojos se cruzaron con los míos, afilados y brillantes. Ni siquiera eres la mitad de mujer que mi madre. Las palabras cayeron como una cuchilla. Mi mano tembló, la cuchara con el pudín se estremecía sobre la mesa. El silencio cayó sobre la habitación, pesado y despiadado. Escuché el reloj de la cocina marcar cada segundo, cada uno presionando más fuerte. Ralph mantuvo la cabeza baja, la mandíbula tensa, los dedos golpeando con rapidez como si pudiera esconderse dentro de ese teléfono. Miré a Sarah, y vi la satisfacción en su rostro. Y algo dentro de mí finalmente despertó. Dejé la cuchara lentamente, y empujé mi silla hacia atrás. Mi voz salió firme, tranquila, más fuerte de lo que había sido en años. Entonces tal vez tu madre debería empezar a pagar tu alquiler. La cabeza de Ralph se levantó de golpe. Su rostro perdió el color. La sonrisa de Sarah se desmoronó, sus labios se separaron como si le hubieran robado el aire. La habitación se congeló. Por primera vez en mucho tiempo, sentí poder en mis propias palabras. Ese comedor, con sus velas parpadeantes y la plata reluciente, ya no era un escenario para insultos. Era mi terreno, y acababa de trazar una línea. El silencio que siguió no fue el silencio de la vergüenza. Fue el silencio de la verdad finalmente dicha. Y en ese momento dejé de ser invisible.
Recuerdo la noche en que Ralph llamó a mi puerta. Sus ojos estaban rojos, sus hombros caídos, y el peso de la vergüenza parecía colgar de él como cadenas pesadas. Me dijo que había perdido su trabajo, y que no sabía cómo mantendría un techo sobre sus cabezas. No lo pensé ni un segundo. Abrí la pequeña cuenta de ahorros que había protegido durante años, y prometí cubrir el alquiler. $1,200 cada mes, desapareciendo con un simple trazo de pluma, porque el corazón de una madre no puede soportar ver a su hijo caer. Al principio, me dije que era temporal. Ralph dijo que solo tomaría unos meses para que se recuperara. Le creí. Cada vez que transfería el dinero, lo imaginaba recuperando su estabilidad, encontrando trabajo, sosteniendo la cabeza en alto. Pero los meses se alargaron y mi saldo disminuyó. No me quejé. Me repetía que esto era lo que significaba el amor. Reduje las compras de comestibles. La cena se convirtió en avena o arroz simple con huevos. Partía las tabletas de mi medicamento para el dolor de espalda por la mitad. Y me decía que podía soportar el dolor. Mis zapatos se desgastaron en las suelas hasta que el agua de lluvia se filtraba en los días húmedos, y aún así seguí usándolos. Mi susurraba que solo sería por un poco más de tiempo. Las madres están destinadas a soportar. Mientras tanto, mi teléfono se iluminaba con fotos de Ralph y Sara sonriendo en playas de arena. Public Haban. Imágenes de cenas a la luz de las velas en restaurantes en los que nunca había puesto un pie. Sara presumía un nuevo bolso de cuero que debía haber costado más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Pasaba esas imágenes en silencio, diciéndome que tal vez alguien más había pagado. En el fondo, sabía la verdad. Mi sacrificio se había convertido en su comodidad. Una noche me senté en la mesa de la cocina con mi chequera abierta, mirando los números. El alquiler volvía a vencer. Fui a la pequeña caja en la parte trasera de mi tocador. Dentro estaba el collar de plata que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 15º aniversario. Lo sostuve en mi mano, el metal frío contra mi piel, y recordé la noche en que me lo colocó alrededor del cuello. Me dijo que yo era su ancla, la única constante en su vida. Venderlo S. Sintió como cortar una parte de él, pero me convencí de que lo hacía por Ralph. A la mañana siguiente entré a una casa de empeño, y salí con suficiente dinero para cubrir otro mes de alquiler. Nadie me dio las gracias. Ralph nunca preguntó si estaba sobrellevándolo, y Sara nunca me miró con gratitud. Actuaban como si el mundo les debiera esa estabilidad. Yo cargaba con su peso, sonriendo en silencio cuando venían de visita, sin dejar que se notara. Que cenaba sopa simple, o que omitía dosis de mi medicamento porque las pastillas eran demasiado caras. Cada noche me sentaba sola en mi mecedora, escuchando el crujido de la madera y el zumbido del refrigerador. Me preguntaba si alguna vez verían lo que estaba sacrificando. Me preguntaba si alguna vez notarían lo invisible que me había vuelto. La cuchara con el pudín aún descansaba sobre la mesa cuando levanté la vista para mirarlos. Mi voz no tembló al decir lo que había llevado guardado dentro de mí durante un año. He estado pagando su alquiler cada mes. $1,200 enviados el día 5, 12 veces para que ustedes dos pudieran vivir sin preocupaciones. La cabeza de Ralph se echó hacia atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Su rostro palideció, y sus labios se separaron como si quisiera negarlo, pero no pudo. Los ojos de Sara se entrecerraron, primero mostrando confusión y luego algo más duro. Por primera vez en toda la noche, parecía insegura de su poder. La voz de Ralph se quebró. Mama, iba a contártelo. Perdí mi trabajo hace meses. Apoyó las palmas de las manos contra la mesa como si se estuviera preparando para enfrentar una tormenta.
Pensé que encontraría algo antes de que alguien se diera cuenta. Zara S. volvió hacia él, su rostro enrojecido por la ira. Perdiste tu trabajo y me lo ocultaste. Su voz se elevó aún más. Acabo de gastar $400 en unos zapatos y reservé un spa para mi cumpleaños. Lo miró con furia, como si la hubiera traicionado más de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Mientras tú gastabas dinero en zapatos y spas, vendí el collar que tu padre me regaló en nuestro 15º aniversario. Hice una pausa, y dejé que las palabras colgaran pesadamente en él. Empeñé una parte de mi vida para mantener un techo sobre sus cabezas. La habitación quedó en silencio. Los hombros de Ralph se hundieron mientras la vergüenza se extendía por su rostro. La confianza pintada de Sara se resquebrajó, su boca se tensó en una fina línea. El sonido del reloj en la cocina llenó el espacio, cada tic recordándonos a todos que la verdad ya no podía ocultarse. Sara golpeó la mesa con la mano. Una madre de verdad nunca abandona a su hijo. Sus palabras cortaron como vidrio, afiladas y acusadoras. Me levanté lentamente, firme y tranquila. No estoy abandonando a mi hijo. Me niego a que me utilicen. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Ralph me miró fijamente. Sus ojos húmedos, como si no pudiera reconciliar a la madre que conocía con la mujer que estaba ahora frente a él. Sara apretó los labios, su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. Por una vez, no tenía más palabras para lanzar. Mi corazón latía con fuerza pero no de miedo. Durante años había estado doblada, suavizada, borrada pedazo a pedazo. En ese momento sentí algo que no había sentido en décadas: fuerza. Había dicho la verdad, y nadie podía arrebatármela. Las velas titilaban, proyectando largas sombras en las paredes. La mesa que una vez sostuvo comidas familiares, ahora soportaba el peso de las ilusiones rotas. Ralph bajó la cabeza entre las manos, y Sara miró su plato como si pudiera salvarla. Ninguno de los dos se movió, y yo dejé que el silencio se mantuviera. Aquella noche no necesitaba gritar ni suplicar. La verdad ya había hecho el trabajo por mí. Había trazado la línea, y en ese silencio, supe que nada en esta familia volvería a ser igual. Cuando la puerta se cerró tras Ralph y Sara esa noche, me quedé en el silencio de mi comedor. Las velas se habían consumido, la cubertería aún brillaba, pero el aire se sentía diferente, más ligero, como si años de peso invisible finalmente se hubieran deslizado de mis hombros. Lavé los platos en agua tibia, escuchando el suave zumbido del refrigerador. Por primera vez en mucho tiempo la casa no se sentía como un lugar de miedo. Volvía a ser mía. 2 días después, mientras el sol se deslizaba detrás de los árboles, sonó el teléfono. Casi lo dejé sonar. Me había acostumbrado a que las malas noticias estuvieran al otro lado. Algo dentro de mí me dijo que contestara, y cuando lo hice, una voz de hace 50 años llenó la línea. Indigo. Soy Dominic Green. Mi corazón tropezó. Dominic había sido mi novio en la universidad, el chico que una vez me prometió llevarme a ver el Océano Pacífico. El chico que se fue a buscar oportunidades en el oeste mientras yo me quedaba para formar una familia en Savannah. Su voz ahora era más grave, más madura, pero aún tenía un calor que despertaba recuerdos que pensé que se habían desvanecido hace mucho. Me dijo que su esposa había fallecido 2 años atrás. Había criado a 3 hijos y construido una pequeña empresa de ingeniería en Oregón. Recientemente, mientras ordenaba viejas fotografías, encontró una mía.
La chica con el vestido blanco con flores rojas que tú misma cosiste, dijo con suavidad. Me pregunté si todavía estarías en Georgia. Quería volver a escuchar tu voz. Hablamos durante horas, compartiendo pérdidas y pequeñas victorias. Antes de colgar, Dominique me invitó a visitar Oregón. Sin expectativas. Dijo. Solo dos viejos amigos poniéndose al día. Te mereces una vida extraordinaria, Índigo. Y me sentiría honrado de mostrarte un poco de la mía. Después de despedirnos, me quedé sentada a la mesa con el teléfono aún en la mano. Mi corazón latía rápido de una manera que no había sentido en años. Esa noche no pude dormir. La idea de viajar al otro lado del país a los 72 años me emocionaba y me asustaba al mismo tiempo. Saqué un cuaderno y tracé 2 columnas, riesgos y precauciones. Bajo riesgos escribí, estafa, decepción, juicio, nostalgia. Nublada. Bajo precauciones escribí, confirmar con videollamadas, conocer a su familia, pagar mi propio boleto, mantener mis finanzas separadas. Entonces me hice la pregunta más difícil. ¿Estaba pensando en ir para castigar a Ralph y Sarah, o estaba pensando en ir por mí? La verdad se asentó en silencio. Por primera vez en décadas, la decisión se trataba de mí. Felicidad, no de la de ellos. Una semana después, escuché un golpe en mi puerta. Cuando la abrí, Ralph estaba allí, más delgado de lo que recordaba, con ojeras bajo los ojos. Su ropa estaba arrugada, sus hombros caídos por el agotamiento. Mamá, ¿podemos hablar?, dijo con voz suave. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el vapor elevándose de 2 tazas de café. Ralph envolvió sus manos alrededor de la suya como si necesitara su calor para mantenerse firme. Me contó que había estado durmiendo en su coche durante 3 noches. Había encontrado trabajo nocturno con una empresa de limpieza. No era mucho, pero pagaba lo suficiente para alquilar una pequeña habitación en el centro. Dijo que se había inscrito en clases en línea de contabilidad y quería obtener una certificación. También admitió que había comenzado sesiones de terapia en el centro comunitario. El consejero me dijo algo que me sacudió, explicó. Me dijo que he sido adicto a que me rescaten. Cada vez que alguien me salvaba, sentía alivio, como una droga, y nunca aprendí a mantenerme por mí mismo. Su voz se quebró mientras continuaba hablando. No estoy aquí para pedirte dinero. Estoy aquí para decirte que lo estoy intentando, incluso si me lleva años que vuelvas a creer en mí. Estudié su rostro, buscando al niño que alguna vez sostuve en mis brazos cuando se raspaba las rodillas. Por primera vez, no se veía a la defensiva. Se veía humilde, vulnerable, humano. Entonces, Ralph sacó un pequeño ramo de margaritas de su bolso. Tus flores favoritas desde que eras Nina. También me entregó un sobre. No lo abras hasta que estés en el avión, dijo. Resulta más fácil escribir que hablar. Nos abrazamos más tiempo del que lo habíamos hecho en años. Su voz se quebró cuando susurró, te quiero, mamá. Presioné mi mano contra su espalda y le susurré que yo también lo amaba. Al cerrar la puerta detrás de él, sostuve las flores cerca de mi pecho, y sentí que algo frágil se agitaba dentro de mí, esperanza. No era sólida todavía, ni estaba asegurada, pero era real. Durante años, me había estado ahogando en el sacrificio. Ahora sentía el primer respiro de libertad. El camino por delante sería incierto, pero por primera vez era mi camino. Cuando bajé del avión en Oregón, Dominique me estaba esperando en la puerta con un ramo de tulipanes amarillos. Su cabello era blanco ahora, su rostro estaba marcado por los años, pero su sonrisa era la misma que una vez hizo que mi corazón se acelerara.
Tomó mi mano como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Esa misma tarde me llevó a la costa del Pacífico. Me quité los zapatos y me quedé descalza en la arena fría, con el océano extendiéndose infinito frente a mí, y susurré: finalmente llegué. Los días que siguieron se sintieron como si estuviera entrando en una vida que nunca pensé que tendría. La familia de Dominique me recibió con calidez. Su hija me abrazó con fuerza y dijo que su padre no había sonreído tanto en años. Compartimos comidas en la terraza mientras el sol se escondía en el horizonte, hablamos de arrepentimientos y pequeñas victorias, y reímos por los sueños tontos que alguna vez tuvimos. Por primera vez en décadas, no era solo madre o cuidadora. Era Índigo, una mujer aún capaz de alegría. Una noche, mientras cenábamos bajo el cielo anaranjado del atardecer, Dominique extendió la mano a través de la mesa, sus ojos fijos en los míos. Me dijo que no estaba pidiendo matrimonio de inmediato, solo una oportunidad de vivir juntos y escribir un nuevo capítulo, lado a lado. Mi corazón vaciló con miedo, pero luego pensé en el cuaderno que había llenado con riesgos y precauciones. Pensé en la carta de Ralph diciéndome que volara alto. Me di cuenta de que decir sí no era un acto imprudente. Era un acto de valentía. Mientras tanto, en Georgia, Ralph había cambiado. Trabajaba constantemente, pagaba sus cuentas y hablaba de planes futuros con una mujer que fomentaba su crecimiento en lugar de permitir su debilidad. Me llamaba una vez por semana. No para pedir ayuda, sino para compartir sus avances. Podía oír el orgullo en su voz, y por primera vez, yo también me sentí orgullosa. Sara se había vuelto a casar con un hombre. Adán Erdu. Su vida era reluciente en la superficie, pero aún inquieta por dentro. Supe que había crecido en la pobreza, siempre comparada duramente con los demás por su madre. Esa herida había moldeado su hambre de estatus. Saberlo me llevó a no cargar con rencor. El perdón no excusaba su crueldad, pero me liberaba de su peso. Ahora me siento en el porche de la casa de Dominique, con el océano extendiéndose amplio y tranquilo frente a mí. Mi cuaderno descansa en mi regazo mientras escribo. He aprendido que el amor incondicional sin límites se convierte en una trampa. A los 72 años, finalmente me elegí a mí misma. Y elegirte a ti mismo es el comienzo de todo. Miro el horizonte y recuerdo cada decisión, cada sacrificio que hice, pensando que era amor. Pero también recuerdo cada momento en que me olvidé de quién era. Durante años, definí mi valor por lo que podía dar a los demás. Creía que el amor era sinónimo de renuncia, que ser madre significaba vaciarme para que otros pudieran llenarse. Pero ahora entiendo que el amor no debería devorarte por completo. El amor auténtico te nutre, te eleva, te permite florecer sin perderte a ti misma. El viento del mar acaricia mi rostro mientras pienso en la mujer que fui, la joven que cosió su propio vestido con flores rojas, la esposa que creyó en un futuro construido con las manos, la madre que dio todo sin esperar nada. Todas esas versiones de mí siguen vivas, pero ahora se unen en una sola verdad: merezco una vida que también sea mía. Dominique sale al porche con 2 tazas de té caliente y se sienta a mi lado. No decimos nada por un momento. Solo escuchamos el sonido rítmico de las olas golpeando la orilla. ¿En qué piensas?, pregunta con suavidad. Lo miro y sonrío. Pienso en cómo todo cambió cuando decidí poner un límite. En cómo al decir no, en realidad me dije sí a mí misma. Él asiente, tomando mi mano entre las suyas. Es extraño cómo a veces encontramos la libertad más grande justo cuando creemos que ya no hay caminos nuevos. Sonrío porque sé que tiene razón. Pensé que mi historia estaba llegando a su fin, que el resto de mis días
estarían definidos por el deber y la rutina. Pero ahora sé que la vida sigue sorprendiéndonos. Incluso cuando tenemos más de 70 años. El cielo comienza a teñirse de rosa y dorado, mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Y en ese instante, siento una paz que nunca había sentido. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente estoy viviendo mi vida bajo mis propios términos. Ralph sigue su camino, aprendiendo a sostenerse por sí mismo. Sarah sigue buscando lo que cree necesitar. Y yo camino hacia adelante con él. Corazón abierto y el alma ligera. Esta no es una historia sobre perder el amor. Es una historia sobre reencontrarlo, empezando por el amor más importante de todos, el amor propio. A los 72 años, elegí mi felicidad por encima de la culpa. Elegí mis sueños por encima del miedo. Elegí mi dignidad por encima de la dependencia. Y con cada amanecer que contemplo desde este porche, sé que esa elección fue el mayor regalo que me he dado jamás. Porque al final, no se trata de renunciar a los demás. Se trata de no renunciar a ti misma. Y cuando lo entiendes, todo lo demás, el perdón, la paz, la alegría, llega con naturalidad, como la marea que siempre regresa al mar.